hasta tales extremos hemos llegado en las prácticas de corrupción, mis valedores, hasta el extremo de combatir la corrupción con medidas corruptas, de manipular la corrupción como medida política contra la corrupción. Le hemos llegado a dar un uso faccioso a la procuración de la justicia, que dijo aquel, por más que semejante práctica viciosa es común a todo el sistema de poder. Casos ilustrativos son las recientes acusaciones contra el priista Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, acusado de falsificación de documentos en la cuenta pública del Estado. Ahora, y por ese presunto delito, expresidentes del revolucionario INS y Jonás Larrazábal, hermano del alcalde panista de Monterrey, Nuevo León, un Fernando del mismo apellido, acusado de extorsión contra el dueño de un casino de aquella ciudad. Casos ilustrativos, los dos. Y un Arturo Montiel, cuyo administrador fue precisamente Peña Nieto, y las familias Salinas, Fox, Gordillo, Romero de Champs, y las comaladas de millonarios que arroja cada sexenio. Pero no, hoy día, cuestión de manoseos politiqueros, PRI y PAN se intercambian acusaciones de corrupción y degrádese la impartición de la justicia. Mis valedores, es México. Pero ustedes, en torno a asuntos de justicia y corrupción, ¿algún comentario? 55 36 89 89. Bueno, sí, pero ¿qué es? ¿En qué consiste la corrupción? ¿Y por qué aumenta de volumen en México? Leo a Ulises Flores Llanos. ¿Por qué aumentó la corrupción en México? Dice, desde el 31 de octubre de 1903, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de Lucha contra la Corrupción, que entró en vigor en el año del 2005 y designó el día 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Los principales objetivos de la convención fueron, primero, promover medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción. Segundo, apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción. Y tercero, promover la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados a nivel, sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados a nivel nacional e internacional, México ha empeorado su posición a nivel global en los indicadores que miden los niveles de corrupción. Dice el comentarista, a pesar de los esfuerzos realizados. ¿Por quién? ¿Por quién? La corrupción podría definirse como el uso oportunista de una situación de ventaja para obtener un beneficio privado por encima de la legalidad o lo correctamente establecido. Estos beneficios privados generan una situación de ventajosa, así dice, estos beneficios privados generan una situación, voy a decir, ventajosa
en comparación con quien sigue las reglas, de lo cual se derivan varias consecuencias. La primera, debilitamiento de las instituciones o reglas del juego en su concepción sintética y generalizada. Esto afecta la noción de legalidad y el sentido correcto del actuar ciudadano. Segunda, está relacionada con la condición de igualdad, en la medida en que quien es corrupto se ubica por encima de la legalidad y establece con ello una condición de mejoría social obtenida de forma indebida y en costos sociales y económicos perversos. Bueno, más adelante, ¿qué ha hecho que la corrupción se incremente y qué desventajas tiene nuestro país para estar donde está? Un problema fundamental es que diversas reformas de combate a la corrupción no han estado realmente centradas en la forma en la que el gobierno se relaciona con los ciudadanos de manera real, es decir, a nivel de calle y de frente a la ventanilla. En fin, continúa el analista hablando acerca de la corrupción. Y ahora, en la práctica, califican como burla la liberación de Jonás. Monterrey, representantes de organismos de la sociedad civil, diputados federales y miembros de Acción Nacional calificaron como una burla la liberación de Jonás Larrazábal y cuestionaron la labor de investigación de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, después de que se dio a conocer que el apoderado legal del casino Red otorgó el perdón a Manuel Jonás Larrazábal Bretón, por lo que éste fue liberado. Los entrevistados señalaron la deficiente labor de las autoridades estatales que, según esto, no contaban con los elementos suficientes. Y pues la sospecha de que los elementos suficientes sean otra cosa, que sea más allá de pruebas fehacientes. Ve, auditor, ilógico desconocer la deuda. El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, señaló que Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, debió haber conocido los documentos con los que se aprobó la deuda millonaria de la entidad. Dice Portal, ahora, decir que definitivamente es el gobernador, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor él firmó, a lo mejor lo pidió, no sé. Esto es lo que dice Portal, que quién sabe si firmó o no firmó los documentos para endeudar Coahuila hasta por 36,000 millones de pesos. ¿Y qué dicen al respecto los priistas ante esta acusación? Bueno, pues ahora la presidencia nacional del CEN priista, a cargo de, ¿cómo se llama este hombre? Pedro Joaquín Colwell, dijo, seguramente el profesor Moreira hará la defensa ante las acusaciones. En el PRI le hemos dado vuelta a la hoja. Miren, pruebas de corrupción, todos las conocemos, son públicas. ¿Para qué ponernos a hablar de tantísimos casos estruendosos, escandalosos, que pasan ya como algo, como la segunda naturaleza del sistema de poder? Mejor estudiemos qué carambas es la corrupción, para lo cual también nosotros hemos llegado a ser, en lo cual hemos llegado a ser peritos. La corrupción
no es un fenómeno nuevo, ni mucho menos de poca importancia. La corrupción puede afectar a todas las poblaciones con independencia de su tamaño, su situación y el partido que los gobierna. De acuerdo con los datos estadísticos, el costo de la corrupción es aproximadamente 8% del Producto Interno Bruto mundial. La corrupción se produce donde hay un caldo de cultivo adecuado para la misma, en especial donde hay perspectivas de inversión inmobiliaria y la posibilidad de que lleguen los sobornos. La corrupción supone, sin más, la deslegitimación del sistema democrático y puede dar lugar a la aparición de líderes populistas y a mayor corrupción. Surge así lo que se puede llamar políticos de negocios, es decir, aquellos con las habilidades necesarias para desenvolverse en un sistema corrupto. Se gesta una nueva clase de políticos, de modo que al partido político solo interesa el que consigue dinero para el propio partido dentro de los mismos municipios. Caramba, que la corrupción o la capacidad de corromperse, esto no es capacidad sino debilidad, pero en fin, la corrupción o la capacidad de corromperse es algo tan evidente que incluso el responsable político más honrado de una localidad tiene difícil resistir a esa importante inversión que genera puestos de trabajo y riqueza. Caramba, pues si un político tiene estas tentaciones, qué bueno que uno no lo es. En general se tiene la consideración de que la corrupción es un mal inevitable. No. Bueno, y se tolera un mínimo. Nadie ve mal no declarar todos los ingresos a Hacienda. Tratar de beneficiarse si no se tiene amistad, si se tiene amistad con un funcionario, o situar en la administración a parientes y allegados si se tiene la posibilidad. En el caso de la corrupción, muchas veces se piensa que sea quien sea el responsable político y el partido a que pertenezca, va a existir la corrupción y se admite la misma siempre que el político sea eficaz y salvo que el responsable sea excesivamente corrupto. Pues se dice que es el aceite que mantiene el motor en perfectas condiciones, la corrupción, qué terrible, que es la argamasa que mantiene el edificio sólido. Por ejemplo, se sabe que Juan Pérez es corrupto, se le pone por ejemplo, en la Lotería Nacional. Ahí está Benjamín González Ruaro. Bueno, se le pone en la Lotería Nacional. Se sabe que está sustrayendo dinero, pero discretamente.
y un día desde Los Pinos le llama el presidente en turno: desvíe tanto dinero para los comicios en Baja California. No, señor. Vamos a suponer que no es corrupto el que está en la lotería. No, no puedo. Este dinero no es para comicios electorales, no es para campañas. Oiga, entonces, ¿qué está usted haciendo ahí en la lotería? Presente su renuncia. Y se coloca a alguien moderadamente corrupto. Esto lo digo con todas las comillas que puedo encontrar, para que cuando se le ordene desvíe dinero hacia esta campaña política, lo haga. Ese es el fundamento de la corrupción en este sistema de poder. Nadie está ajeno a la corrupción política, pero voy de nuevo, nadie está ajeno a la corrupción. Políticos, responsables de las fuerzas de seguridad del Estado, jueces, procuradores, titulares de oficinas administrativas, todos ellos figuras públicas y en cierto contexto famosos en lo general, pero también existen aquellos que pasan no desapercibidos, inadvertidos, que aunque no son personajes menos importantes de la corrupción, pues no, aunque no son personajes menos importantes de la corrupción, pues no figuran tanto socialmente, pero pueden verse seducidos por estas actividades o estar directamente involucrados en las mismas. Es frecuente que se acabe pagando corrupción por obtener licencias. ¿En qué país los permisos, las autorizaciones en distintos municipios gobernados por distintos partidos políticos? Incluso es posible que se valore, que se valore la inversión en una u otra localidad según el costo o tarifa que hay que pagar a los que gobiernan. Yo traigo una clase de corrupción en la garganta. Corrupción urbanística, dice el autor. Lástima que no se consigna quién sea el autor de corrupción urbanística, pero hablando de corrupción de este tipo urbanística, estrena casa de lujo diputado de Jalisco. Y esto es lo natural. Guadalajara, el diputado local del PAN, Alfredo Argüelles Basabe, estrenó hace 2 meses una mansión en la llamada zona dorada de Valle Real con un valor convencional de más de 10 millones de pesos, cuyo proyecto le fue encargado a Casas de México, una de las firmas de arquitectos de más prestigio a nivel nacional. La residencia acaba de ser construida. Sin embargo, el también aspirante a la candidatura del PAN al Ayuntamiento de Guadalajara no es el propietario oficial de la finca. Su dueño, Juan Carlos García, es prácticamente un fantasma. La transacción fue certificada por el notario político, etcétera, etcétera. Y aquí dice que no existe ese señor Juan Cocker García, Juan Cocker, sí, y que lo que alguien dijo que era su domicilio no existe,
Total que ni siquiera no es un prestanombre, simplemente no existió. Bueno, corrupción. Falla México para abatir la corrupción. Aquí hay trampas verbales. Falla México para abatir la corrupción. Esto lo dice Transparencia Internacional. No es que falle, es que no quiere, no desea. Todo, no únicamente el sistema de poder, todos nosotros. Ahora van a ver las pruebas. Falla México para abatir la corrupción. Según el nuevo índice de percepción de la corrupción, bueno, pues México ha bajado a algunos lugares. México tiene instituciones modernas y un sector privado que juega en la economía global, pero a diferencia de Chile o Uruguay, no puede aspirar a una posición superior, ya que se mantienen las reglas de hace años, como el compadrazgo y los amiguismos. Esto hace a las instituciones débiles. Y si quien propicia el compadrazgo y el amiguismo es el encargado de erradicar la corrupción, ¿está fallando o no quiere? La policía, los tribunales y el sistema carcelario están impregnados de prácticas corruptas que incluso estarían fomentando el desarrollo del crimen organizado. Esto lo dice Transparencia Internacional. Y en la lista de los 32 países del continente latinoamericano, el de México no es el primero en limpieza, el número 1 de 32, no es el número 2, es el número 20. Si las instituciones fueran buenas, se reduciría el crimen organizado. Pablo Amílcar Sandoval. La impunidad en México no solo se manifiesta en la omisión o la negligencia de las autoridades al perseguir y castigar a quienes cometen delitos, sino de una forma aún más ominosa, la total falta de rendición de cuentas de las autoridades ante una serie de decisiones que han generado más de 50,000 mexicanos muertos. La estrategia de guerra que el titular del Ejecutivo decidió utilizar para combatir la delincuencia ha sido definida por diversos órganos internacionales como fallida. Sin embargo, él ha declarado: sabemos que será una guerra de largo plazo, que no será fácil ni rápido ganarla, que tomará tiempo, que tomará recursos económicos y vidas humanas. Como si fuera, dice Amílcar Sandoval, Pablo, como si fuera su prerrogativa decidir sobre la vida de los mexicanos. ¿Miel con qué? Pero ahorita, ¿cómo me lo puedo? Ahorita. Por lo menos para su garganta. Digo, pero no podría leer, ¿o sí? Sí, nada más se la pone a ese lado, pero para que no le lastime la garganta.
gracias a Jenny Holguín, que me trae una pastilla maravillosa para ver si puedo hablar bien. Así que dice el presidente del país que hay que seguir la lucha, que se va a ganar a la postre. En el tiempo que le queda de vida política, no lo va a ganar. Y allí quedaron los 16.500 más desaparecidos. Ahí quedaron las familias deshechas. Ahí quedaron los... Ahora se dice en alguna revista semanal que son 60.000 cadáveres. Bueno, yo ya tengo mi edad, ya tengo casi 20 años de vida, ándale. Nunca había yo conocido un México tan sangriento, tan ensangrentado, tan caótico, tan desesperanzado, tan absolutamente inédito. Sí, también Fox, también Zedillo, también ¿cómo se llama este hombre? ¿Cómo se llama el condenado Salinas? Bueno, pues Salinas. Y también de la Madrid, y José López Portillo y Echeverría, y más atrás todos. Todos habían combatido el narcotráfico, todos. Y en otros países, incluyendo Estados Unidos, se combate el narcotráfico, pero no se involucra a la población. Cuando Zedillo, que tanto se hizo en materia de narcotráfico para combatirlo, no hubo daños colaterales. Caramba. Bueno, pues impunidad. Alerta Caputo por la corrupción. El asesor especial para la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Dante Caputo, advierte que el descontento social, la desconfianza y la concentración de dinero y poder pueden convertirse en riesgos para la democracia. Aquí hay otra trampa verbal. La democracia. ¿Cuál democracia? ¿Cuál de todas? La formal. Miren, yo he escuchado a figurones, intelectuales, analistas, gente que tiene voz pública, gente que es protagonista en la historia de este país, que con voz campanuda dice a todos los ciudadanos: tienen que examinar perfectamente el plan de gobierno, el proyecto de nación de cada uno de los ahora apenas precandidatos, para que de manera razonada aporten su voto. Tienen que ver cuáles son sus ofertas de gobierno. ¿Para qué? Qué ganas de que estos beneméritos ingenuos me dieran un poco de su candor. Así que hay que ver qué es lo que ofrece Peña Nieto, qué es lo que ofrece López Obrador, y a lo mejor qué es lo que ofrece Josefina Vázquez Mota. Vamos a ver cuáles son sus proyectos de nación. Vamos a ver cuáles son sus ofertas para los votantes. La pura palabrería nos va a convencer, como nos ha convencido, a mí no, todos los anteriores. Ahora sí, esto lo dijera el Cándido de aquí a la vuelta, pero caramba, intelectuales, gente que regula iniciativa privada, universidades,
organismos corporativos de control obrero, líderes. Hay que ver cuál es la oferta de los que sean ya los candidatos. Denme un poco de su candor, porque yo no creo. Si uno me dice, voy a combatir la corrupción, y el otro me dice, voy a combatir el desempleo, y el tercero me dice una frase que nadie antes ha usado, es inédita todavía: haré más por los que menos tienen, compatriotas con solidaridad. Caramba, ¿en dónde carambas perdí mi ingenuidad? Yo no les creo absolutamente nada. Yo tengo el esquema de los dos organismos, de los dos conglomerados. Allá arriba, la superestructura, con sus reglas no escritas, acuerpados todos ellos beneficiándose inclusive de crisis que ellos mismos provocan. Ellos están allá arriba. De todos los partidos políticos son parte del sistema de poder, reciben mucho dinero de nuestros impuestos que les entrega el sistema de poder del que forman parte: el gobierno, la cúpula castrense, la cúpula de la Iglesia Católica, la industria del periodismo, los intelectuales orgánicos, los organismos corporativos de control obrero que llaman sindicatos. ¿Quiénes más? Todos ellos. Y con ellos los cupulares de los partidos políticos. Ellos allá arriba arreglan quién va a ser el candidato de este, quién va a ser el candidato de este otro. Nosotros estamos acá abajo. Aportamos el voto, no siempre es respetado. Esa maniobra se llama democracia formal. Dentro de la democracia liberal, democracia formal, nomás una partecita de la democracia formal. Entregamos nuestro voto. Ya volvemos a casa a seguir soportando las mismas reglas y los mismos gasolinazos y lo mismo que antes. Les he dicho a ustedes, si cruzar una papeleta nos reportara beneficios tangibles en materia de empleo, para no ir más lejos, en materia de salario mínimo, si la papeleta cruzada con un plumón eso nos proporcionara, yo me traería una papeleta de esas, porque sería milagrosa, y una papeleta de esas en este momento me la pasaría por la nariz, por la garganta, y quedaría yo curado de esta gripe y de esta tos. Milagrosa. ¿Por qué? Porque con solo cruzarla el país cambia. Con solo cruzar la papeleta ya no hay desempleo. El salario mínimo es suficiente para lograr todos los satisfactores que ofrece la canasta básica en sus 30 y tantos productos. ¿Saben el próximo año a cuánto va a ascender el aumento salarial diario? 2 pesos con 63 centavos. Y van a cruzar la papeleta estos obreros que reciben 2 pesos 63 centavos diarios de aumento. Van a cruzar la papeleta. Yo también voy a votar, tenemos que votar. No es que yo sé por qué voy a votar, no dije por quién.
Vamos a votar, derecho y obligación, pero ¿cómo carambas se puede escuchar a estos intelectuales, rectores de grandes universidades aquí y en la provincia? Hay que razonar el voto. Para esto hay que ponderar cuáles son las ofertas de los tres candidatos cuando ya lo sean. Son del sistema de poder, no son de nosotros. No van a hacer un cambio benéfico para nosotros. ¿Se acuerdan de cuando se decía que el cambio iba a venir con Fox? ¿Se acuerdan todos los lemas que solo los crédulos podían creer? Arriba y adelante. La solución somos todos. Modernización, compatriotas, para el bienestar de la familia. Él sabe cómo hacerlo. Para el cambio. Del actual no me acuerdo. Del actual, su propuesta, su proyecto, la síntesis de su gobierno fue algo tan positivo como: el rival es un peligro para México. Hay que ponderar cuáles son las ofertas políticas. Caramba, qué país. Corrupción. Dejemos de simular que estamos bien, dice Luis Miguel González, pero no, ¿quién simula que está bien? Todos estamos mal. Nueva Zelanda es el país más honesto del mundo según Transparencia Internacional. Allí tienen 9.5 puntos de calificación sobre 10 y se plantean el reto de llegar a 0 total en corrupción. En Somalia hay discusión y simulación. Tienen una agencia contra la corrupción que no ha procesado nada desde su creación hace 7 años. México está muy cerca de Somalia. Caramba, es un asunto económico y también ético. Por eso vale la pena leer lo que dijo Fernando Sabater en el Festival Internacional del Libro en Guadalajara hace 3 días, que dijo Sabater: si en Suecia hay menos corrupción que en México, no es porque los suecos sean más buenos, es porque no pueden ser corruptos. Tendrán las mismas ganas, pero no se atreven, porque hay mecanismos que lo impiden. En los países donde es casi gratis ser corrupto, todo el mundo lo es. En los países donde es gratis ser corrupto, no se atreven los suecos a ser corruptos porque hay instituciones. Y aquí claro que hay instituciones, pero para que una institución valga, detrás tiene un organismo humano, tiene un personal humano que lo hace valer. Y aquí está en entredicho la esposa de Vega Casillas, el titular de la función pública. ¿Cómo se llama ella? Aquí tengo, pues la esposa se llama Gladys López, pero ya dijeron que no, que ella no es corrupta. Es la esposa de Vega Casillas, el titular de la función pública. Así pues,
En México es prácticamente gratuito ser corrupto. Las instituciones, miren ustedes, que si tenemos instituciones, tenemos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por ejemplo, el cual se da doble aguinaldo. Este fin de año, los 15 magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF y su presidente recibirán un doble aguinaldo que junto con su sueldo mensual aumentará casi $500,000 para cada uno. Y aquí está, total que por ley reciben un aguinaldo de 40 días de salario, pero ahora tendrán un segundo aguinaldo de 30 días. Entonces, en total, 496,300 pesos. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF. Pero pobres de nosotros con este sistema de poder tan corrompido. Nosotros no, nosotros somos honestos. Aquí van unas frases nuestras que nos muestran toda la capacidad de honestidad que tenemos en cuanto sociedad. La secretaria, el señor director está en junta. El político, estoy dispuesto a sacrificarme por la patria. La modista, es precio de amiga, no se lo diga a nadie. El viejo, en mis tiempos había más recato. La florista, fueron cortadas esta misma mañana. El abogado, a mí lo único que me interesa es defender, Jacobo, la verdad y la justicia. Así hablaba Miguel de la Madrid. El dentista, no sentirá usted nada. El comerciante, aquí colaboramos con el gobierno en su política de precios bajos. Y el vendedor cualquiera, por ser usted, mire, le voy a hacer una rebajita. Y seguimos con las frases, a ver cuáles podemos encontrar aquí. En un taller mecánico, el jueves sin falta se lo entrego. La enamorada al enamorado, tú has sido el primero. El enamorado a la enamorada, tú serás la última. El impaciente a la doncellita, ándale, mi vida, no te va a doler. Claro, después me caso, después tú y yo nos casamos, por supuesto. El vendedor, mire, le queda que ni pintado. Entre amigas, oye, qué bien te queda ese corte de pelo. Ya, eres otra mujer, caramba. ¿Han visto ustedes en algún sitio? Bueno, el dentista, esta es una nueva anestesia. Mire, es una maravilla, lo va usted a ver. El automovilista, yo venía despacio por mi carril, sí. El albañil, nomás es humedad. No, mire, con una raspadita sale. El plomero, mañana voy sin falta. No le hace que sea festivo, mañana estoy allí. El carpintero, mire, pura caoba de primera trabajo yo trabajo puro caoba de primera. La adolescente, ay mami, ¿cómo crees? Si también van a ir sus papás.
El adolescente no, reinita, no hay peligro ninguno. El político, son tiempos de hablar con la verdad. El médico, yo sé exactamente lo que le sucede. No, y el abogado, jurídicamente, mire, no tenemos pierde. El sastre, como usted diga, pero le advierto que así viene la moda. No, mami, dice el niño, la maestra no dejó tarea. En la cantina, entonces, ¿qué? Una más, aunque sea la última, ¿sí? La señora, pero si no he descolgado el teléfono en toda la tarde. Las visitas, ay, sí, 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 enséñanos las fotos de tu viaje, no seas malita. Y otra visita, oye, qué bonito pintas, ¿tomaste clases? Oye, qué linda casa tienes. Qué rico te quedó el pastel porque lo hiciste tú, ¿o no? El dueño de una funeraria, cuánto lo siento. Así que un momento. Son corruptos, claro que lo son, pero esta chocantería de que hemos choteado a Peña Nieto, hemos choteado a Cordero, hemos choteado antes a esta, sí, Edith, creo que se llamaba Edith, que a un pobre hombre, buena persona, pero no gran escritor, no gran poeta, le atribuyó la obra de Tennessee Williams, un tranvía llamado Deseo. ¿Cómo los han choteado? Bueno, y nosotros sí leemos, yo sí, pues mi oficio, pero nosotros sí leemos cuántos libros al año y cuántos nos aprovechan como para cambiar nuestros condenados hábitos de conducta perniciosos. La pura gesticulación, la pura máscara. Así que nosotros no somos corruptos, nomás aquellos. Mis valedores, esto es México. Taller de lectura hoy, como cada domingo de 1 a 2 y fracción de la tarde, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. Allí nos vemos al rato. Por cuanto al centro de acopio, Raúl Santiago Vázquez, Sierra Norte de Puebla, los familiares, compañeros de los presos políticos indígenas y compañeros desplazados indígenas nahuas, nos dirigimos respetuosamente a su público y a usted y al centro de acopio para solicitarles su ayuda para la compra de algunas despensas, cobijas que ellos y nosotros necesitamos. Bueno, pues algo de efectivo puede pasar por el señor Raúl Santiago, por cuanto a efectivo para comprar algunas cobijas, pero ya tenemos 16 cobijas a la disposición de ustedes. Estas cobijas las entregó la doctora Almira Cárdenas Ulloa, cobijas nuevas, por supuesto. No, la ropa usada es un desdoro para quien la entrega y para quien la recibe. No, 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 eso no. Son cobijas nuevas, 16, que aporta, perdón, la doctora Almira Cárdenas Ulloa. Entonces, señor Raúl Santiago, si no es mucho lo que solicita de efectivo, y ahí están las 16 cobijas. Hable por favor al centro de acopio del valedor y nos ponemos de acuerdo. Teléfono ya lo conoce,
56 52 00 26. Sus recados: Humberto Carreto, maestro Mojarro. La otra cara de la moneda es la simulación de esa izquierda a conveniencia que ahora postulan en la frivolidad al procurador Mancera, que quiere ser jefe de gobierno en lugar de dar a cada quien lo que cada cual corresponde. Está usted clavado en la condenada política de corto plazo. La corrupción se le hizo poca cosa y vamos a... Mire, llegue quien llegue, sea quien sea, eso es cosa de ellos. Si de veras queremos cambiar el país, tenemos que hacerlo 115 millones de paisas debidamente organizados, no en multitudes. Hoy hablé de corrupción. Mara Martínez, hombre, muchas gracias, muchas gracias. Mara Martínez, gracias. Javier Bautista Mejía, de la misma forma que lo hiciera Emilio Azcárraga hace años, la hija de Peña Nieto. ¡Ay! Hemos arado en el mar, carambas, hemos arado en el mar, hemos arado en el mar. Nos llamó a los mexicanos bola de la hija de Peña Nieto, zarrapastrosos e inferiores. Es el candidato que pretende salvar a México, que el PRI no regrese al poder. Mire, gracias, gracias. Sea el PRI, sea el PAN, sea el PRD, sea cualquiera de los 7 que cobran de nuestros impuestos, ¿qué? ¿Cuál va a ser el cambio? Qué bien nos han manipulado con la política de corto plazo, qué bien nos han manipulado, que no sea que este sí sea. Les dije hace rato, qué ganas de tener el candor o la mala fe no la deseo para mí, de estos que dicen, ustedes sopesen las posibilidades de cada uno. ¿Y para qué? Política de corto plazo, nos meten en eso y no podemos salir, no queremos salir, no pensamos en salir. Otro traguito para ver si logro. Ya casi estoy logrando salir con voz de esto. Una voz horrible, pero ni modo. Señora Ramírez, que todos los partidos están corruptos hasta la náusea. No lo digo por criticar, sino porque lo he palpado, lo he visto. ¿Cómo vamos a crecer en ellos? Es imposible. Gracias, lo que dice después. Uy, pues hoy, entre sus buenos deseos está la salud. Hoy no ando muy bien, que digamos. Señor Sánchez Ramírez, Juan Sánchez Ramírez, señor Juan Mojarro, en México sí existe justicia para los que venden y para los que la compran, de tal manera que nunca están en la cárcel jueces, ministros, magistrados, ministerios públicos, salvo prueba en contrario. Sebastián Navarro. El señor Peña Nieto, dale con esta si fue Peña Nieto, si fue López Obrador, si fue Josefina, a nosotros, ¿qué carambas nos importan? Son el sistema de poder. Siempre que veo un recado de estos, digo, este señor está clavado en la televisión y de ahí saca. El señor Peña Nieto firmó sus compromisos, pero el único mandato que cumplió es dar la identidad de pobres con los papeles en regla. Tenemos en regla los papeles en regla de pobres, a excepción de Atlacomulco, allí no reglamenta nada. ¿Dónde está la mafia? Y me saluda Luis Rangel. Producto de la corrupción es el rancho de lujo que Fox montó en Guanajuato, y los millones de Montiel son también producto de la corrupción. Pues sí. Francisco Valencia, en el caso de Moreira legalmente no hay ninguna corrupción, por lo que no es delito pedir prestado, incluso endeudarse, por lo tanto no es corrupción el caso de Moreira. La corrupción sería, espéreme, no lo están juzgando por haber endeudado a Coahuila, sino por haber firmado documentos falsos para acopiar más dinero, documentos falsificados. Es
lo que le imputan. La corrupción sería con el mal uso de los recursos para disfrute personal, pero no el endeudamiento. Hay muchísimo, las obras se construyeran totalmente necesarias y que después los siguientes gobiernos ya no tendrán que hacer gastos, perdónenme, ya no tendrán que hacer gastos en ellas, pero no existe ningún delito de corrupción. Además, los que prestan son los primeros en revisar la capacidad de pago, por lo tanto son más responsables porque ponen en riesgo los recursos que no son de ellos en caso de que el deudor no los pueda pagar. Señor Francisco Valencia, no están juzgando el endeudamiento, sino que para lograr un endeudamiento mayor se firmaron documentos al margen de la ley. Eso es todo. Y eso es mucho. Pedro López, puede dar su número de cuenta para depositarle. Quiero que haga un programa sobre los líderes sociales actuales, don Trino y otros. ¿Quién? Líderes, don Trino. Salgo de cuadro para buscar el número de la cuenta, no me vaya yo a equivocar, y aquí lo voy a tener a la mano, como hace 1000 años que nadie lo solicita. La cuenta es 79 613 de Banamex, sucursal 515. Voy a decir dígito por dígito: 70 79 613 Banamex, sucursal 515. Para completar, si usted aporta algo, el dinerito que van a pedir o que ya pidieron los compas de la Sierra Norte de Puebla, de David Santiago Montesinos, si puede dar un comentario, ¿por qué la mayoría de los votantes siempre favorece al saqueador, a su depredador? Es que lo son todos. Gracias. Julio Brunetti, maestro, nada se perdía con que descansara usted sanaría y el programa dejaría de salir en esa forma tan molesta para usted. Descanse y sánese. Bueno, ahora que lo dice Julio Brunetti, yo había dicho, cuando me preguntaron las autoridades de Radio UNAM, que haría el próximo domingo y el siguiente también, pero hubo algunas dificultades y sí, voy a dejar los 2 domingos de hacer domingo 6. Dice Julio Salgado, rapidísimo: se prefiere al combate al narco, guerra de Estados Unidos, hecha en México para colocar a sus perros. Señor Hernández, señor Valedor, gracias. Bueno, gracias a lo que me dice. Y avisó, Irredento, que está muy contento y avisora a su PN, Peña Nieto. Ojalá se sienta feliz con ese señor. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido todo por hoy, me lo dice Juan Carlos Osornio, el compañero encargado de continuidad, y gracias a él y también a Crescencio Suárez en el control técnico. Jenny Holguín en los teléfonos. Ahora está también está también Cuitlahua Cantú, que hizo también la grabación de este video, y alguien, León, Israel León, que nos va a auxiliar y que antes estaba con nosotros. Mis valedores, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!